Este viernes se espera aprobación de informe para primer debate de proyecto de ley urgente para reactivación económica. Comisión Ampetra derivó a la Fiscalía casos de abuso sexual a menores en instituciones educativas. Organizaciones sociales suman su apoyo a las 7 preguntas del referéndum Consulta Popular. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar, con Belkis Sánchez. Amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este jueves 16 de noviembre de 2017. El saludo como siempre a quienes nos sintonizan a través de la televisión legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la revisión de la información. Iniciamos el Frente Nacional Progresista por el Sí, la Confederación de Barrios y Parroquias Rurales de Pichincha, entre otras organizaciones, acudieron este jueves hasta la Corte Constitucional para solicitar un pronunciamiento sobre las 7 preguntas del referéndum Consulta Popular de iniciativa del presidente de la República, Lenín Moreno. Alrededor de 5.000 integrantes de organizaciones sociales llegaron hasta los exteriores de la Corte Constitucional para respaldar las 7 preguntas de la consulta popular de iniciativa del primer mandatario Lenín Moreno. Luis Imbaña, integrante del Frente Nacional Progresista por el Sí, señaló que se encontraban al pie de dicha institución para exigir que se apruebe el llamado a la consulta popular por parte del presidente Moreno. Nosotros somos los mandantes y es una voz legítima del soberano que quiere expresarse en las urnas. Nosotros decidimos el momento cuando el Consejo Nacional Electoral convoque a la consulta nacional por el Sí. Arturo Corale, coordinador general de la Unidad por un Proyecto Nacional, expresó su apoyo a la consulta, sobre todo en lo que tiene que ver con la eliminación de la postulación indefinida. El poder emana del pueblo y tiene que regresar al pueblo. Exigimos de la Corte Constitucional que se aprueben las 7 preguntas, fundamentalmente en lo que trata la alternabilidad. De todos los ecuatorianos tenemos derecho a ser elegidos, como también a que nos elijan. Mientras que el alcalde del Cantón Mejía, Ramiro Barros, se refirió a la pregunta número 3 de la consulta popular, a la conformación del Consejo de Participación Ciudadana. Tenía una enorme responsabilidad para que de una u otra manera los actos de corrupción no se sigan generando o generalizando a nivel de todo el país. Pero realmente se designaron autoridades las cuales vemos que ahora están jurídicamente yo diría, están con procesos judiciales. Cabe mencionar que este miércoles en la Corte Constitucional se desarrolló la primera audiencia sobre 5 de las 7 preguntas de la consulta. De las 37 personas que participaron de la diligencia, la mayoría defendió las preguntas sobre la reelección indefinida y el cese de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, al aseverar que son inconstitucionales y que atentaban contra los derechos. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Este viernes estarían listos los informes para el primer debate del proyecto de ley para la reactivación económica y también de la proforma presupuestaria 2018. La Comisión del Régimen Económico analiza los cambios propuestos por el mismo Ejecutivo respecto del proyecto urgente en materia económica. Este viernes estaría listo el informe para primer debate del proyecto de ley para la reactivación económica enviada por el Ejecutivo con carácter urgente en materia económica. Sin embargo, este miércoles el documento fue sujeto de revisión por parte del presidente de la República, su equipo económico, el presidente de la Asamblea y varios legisladores. Por más de una hora revisaron el documento. José Serrano explicó algunos de los cambios. Uno de ellos tiene que ver con la deducción del impuesto a la renta para quienes no tengan hijos. De gastos personales de impuesto a la renta, esto específicamente relacionado a aquellas personas que no tienen hijos, es decir, excluir esas reformas que establecían un incremento del pago de impuesto a la renta de las personas que no tenían hijos. El titular de la legislatura añadió que este proyecto incluirá el tema de control para evitar nuevos casos en corrupción respecto a contrataciones en el sector público. Para conocer la ruta del dinero, es decir, que siempre esté en el sistema, una vez que se realiza la contratación y se entrega el dinero a un contratista con el sector público, cuál es la ruta del dinero. Sin embargo, el documento sigue siendo cuestionado por sectores de oposición, quienes critican que la propuesta no reactiva la economía del país. Sino que busca la recaudación económica.
Para eso, los cambios que se tienen que hacer tienen que ser profundos para cambiar la visión, para cambiar el objetivo y para cambiar el fondo de la ley. Al momento, los integrantes de la Comisión del Régimen Económico ultiman detalles para aprobar el informe para primer debate este viernes. Desde Astilla se anunció que la discusión en el Pleno sería el lunes 20 de noviembre. Además, la mesa legislativa prevé aprobar el informe de la proforma presupuestaria para el 2018. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El asambleísta del Movimiento Unidos por Pastaza, Raúl Tello, anunció que el próximo martes entregará un pedido de juicio político en contra del superintendente de bancos, Cristian Cruz. El legislador acusa a esta autoridad de no haber vigilado la actuación del presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, en torno al manejo de los recursos del IES. El legislador Raúl Tello dijo que el proyecto de ley que viabiliza el aumento de 63 a $100 de las pensiones jubilares a los afiliados al Seguro Social Campesino, propuesto por el Ejecutivo, no cumple aspectos fundamentales. El financiamiento. Señaló que apoya el incremento, aunque dijo que debería ser de al menos la mitad de un salario básico, es decir, $187, y que es responsabilidad del gobierno central su financiamiento. En ese sentido, crítico el manejo económico por parte del presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, Richard Espinosa. Se han tomado 1.900 millones de la reserva técnica del IES para cubrir el déficit principalmente en salud. Anunció que el próximo martes se presentará una solicitud de juicio político contra el superintendente de bancos, Cristian Cruz. Por sus omisiones frente a las graves irresponsabilidades que ha cometido el director general, el presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa. Y se refirió a la resolución de la Contraloría en cuanto a la notificación de destitución a Espinosa. En caso de que se ratifique la decisión de la Contraloría, no hace falta absolutamente ninguna otra instancia. Debería de ser destituido inmediatamente. Él mismo denunció que el IES podría quedarse sin fondos en unos 4 o 5 años para financiar las pensiones jubilares, algo denunciado por organismos como la Organización Internacional de Trabajo, OIT. Mientras que Luis Pilaló, presidente de la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, aseveró que merecen pensiones dignas, pues ellos garantizan la soberanía alimentaria de los ecuatorianos, y lamentó que trabajan diariamente a pérdida. Karel Sack, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, conjuntamente con la Comisión Ocasional AMPETRA, mantuvo una sesión de trabajo para exponer y socializar los avances de ambos órganos parlamentarios en la garantía de derechos de este sector sensible de la sociedad, como son los menores de edad. En ese marco se informó que ya fueron derivados a la Fiscalía los 29 casos investigados de abuso sexual a menores en instituciones educativas del país. Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Franklin Samaniego. Allí destacó los avances obtenidos tras la conmemoración del Día Nacional de la Niña y a su vez los compromisos al que llegó la Asamblea Nacional. Esta comisión pueda incorporar en su trabajo legislativo un enfoque especializado en materia de niñez. Los casos que fueron presentados al interior de la Comisión Ocasional AMPETRA serán remitidos a la Fiscalía para su respectivo análisis e investigación, lo dijo la asambleísta Silvia Salgado, quien además añadió que desde el 2014 al 2017 fueron presentadas 919 denuncias reportadas en el sistema educativo, que corresponden en el 2014 a 34 denuncias, 2015 94 denuncias, 2016 389 denuncias y en el 2017 a 402 denuncias. Son cifras alarmantes y que obviamente necesitamos también identificarlas. Entre los casos reportados, su tipología, el 50,4% es por acoso sexual, el 36,4% abuso sexual, el 11% por violación, 1,1% estupro y el 0,4% por distribución de material pornográfico. Que evidencia el 44% de casos resueltos en las unidades educativas. Tras la intervención, la subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos, Marisol Peñafiel, señaló que desde el Ministerio de Justicia se evalúa plantear cambios en el sistema administrativo, pues solo el traslado del docente no es la solución. ¿Qué pasaba con los coordinadores distritales en sus territorios? ¿Qué pasa con esa estructura del sistema educativo? Ambos órganos parlamentarios prevén realizar un foro internacional el próximo 20 de noviembre en conmemoración de los derechos de la niñez. Mariela Logroño, TVL Noticias. Amigos, es momento de una pausa. Al volver, más información. Quédese en nuestra sintonía.
Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos informando, amigos. La Comisión de Justicia retomó el análisis de varios casos de amnistías enviados mediante resolución por parte del Consejo de Administración Legislativa CAL. Según el vicepresidente de esta mesa, Franklin Samaniego, se han identificado algunos problemas, como por ejemplo que existe una petición global en donde no se fundamentan ni respaldan estos pedidos. 4 casos más de amnistía de la provincia de Morona, Santiago, analizó la Comisión de Justicia. No obstante, el vicepresidente de dicha mesa legislativa, Franklin Samaniego, indicó que se han encontrado algunos problemas, como por ejemplo que existe una petición global en donde no se fundamenta ni respaldan los pedidos. Principalmente porque cuando revisamos los procesos determinan los hechos, no el contexto en el que se dieron. Y el contexto en el que se dan estos hechos son los que marcan si son calificados como delitos políticos o no, como determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución. Tras dicha discusión, la asambleísta Encarnación Ducci y Helio Peña plantearon la posibilidad de recibir en Comisión General a los afectados e involucrados en el tema. En este caso yo sigo pidiendo de que no podemos estar viendo solo desde nuestro enfoque, necesitamos obligatoriamente escuchar a la otra parte. Yo pedí de que se llame en comisión. Ahora la justificación del equipo técnico, ¿qué dice? No justifican. La Constitución garantiza el derecho de resistencia. Yo quisiera a quienes argumentan, que dicen que las amnistías para los luchadores sociales no proceden, que nos digan qué es la resistencia social, o a qué le llamamos, o a lo mejor resistencia social será salir con flores a recibir a quienes están prácticamente invadiendo sus territorios. Además, el legislador Samaniego agregó que son alrededor de 40 casos que podrían acceder al pedido de amnistía. Posteriormente, la comisión abocó conocimiento de 3 proyectos de ley en relación a temas de transparencia y para combatir la corrupción. Estos son el proyecto de ley orgánica Gobiernos de Honestos, una reforma para prevenir y combatir la corrupción en el sector público y reformas a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La Comisión de Biodiversidad tiene listo el borrador de informe para segundo debate del proyecto de ley especial para la Amazonía. Sin embargo, uno de los temas que aún falta por definir es el porcentaje que por concepto de explotación petrolera será destinado a esta región del país. La presidenta de la Comisión de Biodiversidad, Joana Cedeño, manifestó que el proyecto de ley para la circunscripción territorial amazónica ha duplicado el número de artículos a comparación del proyecto original y dijo que se incluyeron temas sociales, culturales, ambientales y régimen institucional. Planteaba la creación de una secretaría técnica. Nosotros hemos planteado más bien la creación de una instancia de planificación que se articula con todos los niveles de gobierno. Sin embargo, uno de los temas que aún está por definirse es el porcentaje de recursos que se destinará para las provincias amazónicas. En el documento se propone que sea el doble de lo que establece la actual Ley 010 respecto del dinero proveniente de la explotación petrolera. Actualmente son 194 millones de dólares los que reciben distribuidos todos los gobiernos autónomos descentralizados. Actualmente los gobiernos parroquiales, por ejemplo, recibían el 5% de este fondo y nosotros estamos planteando que este fondo se incremente al 10%. Actualmente es $1. Nosotros estamos exigiendo que sea $2 como mínimo, y con un techo del 4%. Cedeño adelantó que la próxima semana se definirá el tema junto con el Ejecutivo. Que esta es una de las preocupaciones y como también entendemos la situación económica del país. El asambleísta Henry Moreno también expresó su preocupación por el trato diferenciado en servicios básicos que dice debería tener la región amazónica. Nosotros observamos los niveles de inequidad en el desarrollo que tiene la Amazonía, vemos los datos de Semplades, los datos del INE, la pobreza con gran ingratitud se registra más en la Amazonía. La mesa legislativa tiene listo el borrador de informe para segundo debate y espera aprobarlo la próxima semana. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Les contamos que en Puyo 200 representantes de sindicatos, organizaciones, frentes, gremios, artesanos, entre otros, participaron en la jornada de socialización del proyecto de Código Orgánico Integral del Trabajo, que impulsa la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea. A continuación, revisamos los aportes entregados durante esta jornada. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores sesionó este miércoles en Puyo, en su sesión número 40, con la presencia de alrededor de 200 representantes de diversas organizaciones, gremios y autoridades.
La titular de esta mesa legislativa, la asambleísta Liliana Durán, comentó cuál es el principal objetivo del trabajo en territorio. Activar la voz ciudadana de todos los trabajadores y trabajadoras, de los empleadores, de la academia, de los profesionales del derecho en el ámbito laboral, de todos los sectores. Y anunció cuántas personas han participado de estas reuniones, que busca conseguir insumos para construir el nuevo Código de Trabajo. De estos 4.000, cerca de 4.500 personas que nos han acompañado, tenemos 460 personas que han intervenido en esta mesa temática. Además, hizo énfasis en la necesidad de la organización sindical en el país. No se puede limitar el derecho a la organización sindical para ninguna persona y ningún ciudadano acá en el Ecuador. Por su parte, Fernando Meneses, del GAD Municipal Pastaza, denunció los bajos sueldos que reciben servidores públicos. Un compañero que trabaja en la institución municipal con una antigüedad de 25 años tiene un salario de $420. Otra propuesta continua tuvo que ver con el mandato constitucional que considera a esta región como una circunscripción territorial especial. Bajo ese marco, pidieron que se otorgue a los trabajadores de la Amazonía un bono del 50% de la canasta básica familiar. Karel Sack, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Tránsito presentó su informe de labores correspondiente a sus primeros 90 días de trabajo. La titular de esta comisión, Elizabeth Cabezas, precisó que tras las comisiones generales recibidas en este tiempo, se recogieron más de 245 observaciones que serán plasmadas en un proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. Esta propuesta estaría lista en el próximo mes de diciembre. Los primeros 90 días de trabajo de la Comisión Ocasional de Tránsito estuvo marcado por la comparecencia de más de 22 organizaciones, las mismas que entregaron 245 propuestas de reformas a la Ley de Tránsito. Según su titular Elizabeth Cabezas, debido a la gran cantidad de información, se solicitará una prórroga para su tratamiento que vencería en diciembre. Estos son los temas que abordan las propuestas. Retomar los cursos de formación y de capacitación para lo que es el transporte público. El otro tema es el insistir en la necesidad de las revisiones vehiculares mecánicas. Las mismas que demandarían reformas al Código Penal. Hay como 145 también sugerencias que al cambiar la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte necesariamente hay que atar con sanciones que están establecidas en el COIP. Para el legislador Alberto Arias es vital que la ley visibilice no solo al transportista sino al peatón, pues la educación vial debe llegar sin distinción alguna. ¿Quién se ha encargado de educar al peatón? Se habla de educar al chofer profesional, no profesional, que las escuelas de capacitación estén en orden, que las escuelas de capacitación cumplan con la norma establecida, pero nadie habla del peatón. Por otro lado, la comisión también recibió al coronel Fausto Olivo, de la Coordinación Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses. Él habló de la investigación sobre el delito en las competencias de tránsito. La investigación en el ámbito del delito que está dirigida por la Fiscalía ya entra en otras competencias. Para la próxima semana, la Comisión Ocasional prevé solicitar la presencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pues se mantiene pendiente la conformación del Consejo Consultivo que determina la ley. Mariela Logroño, TVL Noticias. Nos vamos a una nueva pausa, amigos. Al volver, más información en TVL Noticias, emisión estelar. No se vayan. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con la información. La Comisión de Participación de la Asamblea Nacional recibió una delegación de la comunidad migrante venezolana que expuso la situación humanitaria de dicha nación derivada de la crisis política que enfrenta. Eduardo Febres Cordero, representante de los migrantes venezolanos en nuestro país, manifestó que cada mes un promedio de 2.000 ciudadanos ingresan a Ecuador como país de tránsito para desplazarse a otros países y que de ese número un porcentaje decide permanecer en territorio ecuatoriano. En este sentido y con el apoyo del asambleísta Fernando Flores, anunció que presentará una propuesta de reforma a la Ley de Movilidad Humana. Sería reformar prácticamente toda la ley, ¿ok? Primero, uno de nuestras principales preocupaciones es básicamente que se están planteando el cobro de multas excesivas para las personas que caen en situación irregular.
Estamos hablando de un promedio de $750, ya que la ley estipula el cobro de 2 salarios básicos unificados, y la comunidad venezolana no está migrando sencillamente porque quiere, sino está migrando básicamente es por la necesidad de huir del país. Amigos, y a continuación compartimos con ustedes la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este viernes 17 de noviembre de 2017. A las 7:30, la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres recibe a asambleístas, instituciones del Ejecutivo, ONGs y organizaciones sociales que intervienen en la formación del proyecto de ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta sesión de la comisión se realizará en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. A las 8:30 está prevista una rueda de prensa de la Comisión de Biodiversidad en torno a las actividades que desarrollan en Penipe y Chimborazo a fin de recoger insumos y propuestas al proyecto de ley de circunscripción especial amazónica. Esto se desarrollará en la Casa de la Asamblea en Riobamba, ubicada en las calles Duchicela y Princesa Toa, Universidad Nacional de Chimborazo. A las 9:30, sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos, con la recepción de sugerencias y aportes para la reforma integral al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, por parte de los gobiernos autónomos descentralizados y de los distintos actores políticos, sociales, productivos, académicos y de la ciudadanía en general. Esto se desarrollará en el Salón Auditorio del Arcotel, calle Floriana y Cucube, Puerto Ayora. 10 de la mañana, sesión de la Comisión de Biodiversidad, que recibe a la ciudadanía con el propósito que presenten propuestas y solicitudes de fiscalización sobre la protección del medio ambiente. Esto se cumplirá en el auditorio del Gobierno Descentralizado Municipal de Penipe, Cantón Penipe. Mientras que a las 12:05, sesión de la Comisión de Régimen Económico, con el conocimiento y votación del informe para el Pleno de la Asamblea Nacional de la Proforma Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2018 y de la Programación Cuatrianual 2018-2021. Esto se cumplirá en el tercer piso del Palacio Legislativo. Hay que estar atentos también en torno a esta sesión de la Comisión de Régimen Económico, en torno a lo que tiene que ver con el informe para el primer debate del proyecto de ley urgente en materia económica para la reactivación económica del país. Hay que estar pendientes, toda vez que para la próxima semana ya se espera el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Amigos, hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado en TVL Noticias, emisión estelar. Tengan todos una muy buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.